Esta noche te llevaré a la Estambul de hace siglos, al silencio que resuena en los pasillos de mármol del palacio de Topkapi, a las tormentas que se esconden en el corazón de las mujeres, a esa época mágica en la que el amor y el poder se entrelazan. En la primavera de 1521, en los rincones más recónditos del harén, había dos mujeres. Mahidevran Sultana, madre del príncipe Mustafa, la segunda mujer más poderosa del palacio, y Hurrem, esa joven concubina rusa de cabello pelirrojo, la nueva favorita del sultán. Ambas querían lo mismo, conquistar el corazón de Solimán el Magnífico. Ambas sabían que en estos palacios solo había sitio para una sultana. Y entonces, un día, Hurrem quedó embarazada. En ese momento todo cambió, porque ya no se trataba solo de una rivalidad entre dos mujeres, sino de una guerra que determinaría el destino de las generaciones futuras. Ahora voy a compartir un secreto contigo. Al contar estas historias, siempre pienso en el poder de las mujeres, el coraje de Hurrem, la resistencia de Mahidevran, la sabiduría de Valide Sultana. Cada una nos enseña cosas diferentes. Espero que esta historia no sea solo un cuento para dormir, sino también una fuente de inspiración sobre el poder de las mujeres. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta al vídeo. Y me gustaría saber desde qué parte del mundo y a qué hora nos estás viendo. Porque, mientras sigo aquí contigo cada semana, quiero saber a quiénes llega mi voz. Ahora cierra los ojos y emprende conmigo un viaje hacia los días más misteriosos del Palacio Otomano. Esta noche te contaré aquellos días. La nueva vida que crecía en el vientre de Hurrem, el miedo que crecía en el corazón de Mahidevran, la elección de Solimán entre las dos mujeres. Cierra los ojos y emprende conmigo un viaje hacia los días más misteriosos del Palacio Otomano. En el otoño de 1520, en el harén del Palacio de Topkapi, tres mujeres moldeaban en silencio el destino del imperio. Valide Hafsa Sultán, la madre de Solimán el Magnífico, velaba por la felicidad de su hijo con ojos viejos y sabios. Mahidevran Sultana, madre del príncipe Mustafa, llevaba 7 años al lado del sultán y era la segunda mujer más influyente del palacio. Y Hurrem, una joven concubina de ojos verdes y cabello pelirrojo recién llegada al palacio, la mujer por la que el sultán había mostrado más interés en los últimos tiempos. En aquellos días, el orden del harén estaba claro. La Valide Sultana estaba por encima de todas las mujeres. Mahidevran ostentaba el título de Haseki por haber dado a luz al príncipe Mustafa, y en el protocolo del palacio ocupaba el segundo lugar tras la Valide. Las demás concubinas, las favoritas, las doncellas, todas sabían cuál era su lugar. Todas se cuidaban de no traspasar sus límites. Porque el harén, aunque en apariencia pareciera tranquilo, era un lugar que albergaba innumerables intrigas, alianzas secretas y luchas silenciosas. Mahidevran Sultana y Solimán se habían conocido en Manisa 7 años antes, cuando él aún era un príncipe heredero. El príncipe Mustafa, al que dio a luz en 1515, era el primer hijo del sultán. Esto le había otorgado un gran poder a Mahidevran. Según la tradición otomana, la madre del primer príncipe heredero del sultán era la mujer más importante del harén. Cuando la Valide Sultana falleciera, si su hijo subía al trono, ella sería la nueva Valide Sultana. Mahidevran lo sabía y actuaba con esa conciencia. Caminaba por el palacio con la cabeza alta y la voz clara. Las concubinas se inclinaban al pasar ante ella, las doncellas le pedían órdenes. Era consciente de su poder. Hurrem, en cambio, era diferente. No se sabía con certeza cuándo había llegado exactamente al palacio. Algunos decían que había llegado en los últimos años de la juventud de Solimán, otros que después de que se convirtiera en sultán. Lo cierto era que, a finales de 1520, el interés de Kanuni por Hurrem se había hecho evidente. Incluso en los informes de los embajadores europeos se mencionaba este interés. Era una mujer joven, bella y alegre. Solimán le había puesto el nombre de Hurrem,
que significa la que ríe, la alegre. Y así era ella. Hurrem, al contrario que el carácter serio y sobrio de Mahidevran, era vivaz, habladora y bromista. Hacía reír al sultán, lo entretenía. Solimán se relajaba cuando, tras largas jornadas de asuntos de Estado, se reunía con Hurrem. La sultana Hafsa se había dado cuenta de esta situación desde el principio. Veía el interés que su hijo sentía por su nueva favorita. Era una mujer con experiencia y conocía bien el funcionamiento del harén. Los favoritos de los sultanes podían cambiar, podían llegar nuevas concubinas. Eso era normal. Pero Hafsa sultana también sabía una cosa. Si ese interés se profundizaba, el equilibrio de poder en el harén podía alterarse. Y eso podía inquietar a Mahidevran. No quería que surgiera un conflicto entre las dos mujeres. Por eso intentaba establecer un equilibrio entre ellas. A principios de 1521, ese equilibrio aún se mantenía. Mahidevran residía en una de las grandes habitaciones del harén. Supervisaba la educación del príncipe Mustafa. Las concubinas la servían. Vestía con las telas más valiosas del palacio, pero sentía una inquietud interior. Porque ya no la visitaba Solimán el Magnífico con tanta frecuencia como antes. Las noches transcurrían en la habitación de Hurrem. Por las mañanas, el palacio se despertaba con la voz de Hurrem. Los desayunos se tomaban con Hurrem. Los paseos, las charlas, las tardes, todo era con Hurrem. Mahidevran no quería aceptarlo. Se repetía a sí misma: esto es pasajero. Sulemán es joven, está pasando el tiempo con una nueva favorita, pero yo soy la madre del príncipe Mustafa. Mi posición es segura. Sin embargo, una voz en su interior le susurraba otras cosas. ¿Y si esta vez es diferente? ¿Y si Hurrem no es solo una favorita? ¿Y si Sulemán está realmente enamorado de ella? La válide sultana intentaba apoyar a su nuera. Invitaba a Mahidevran a las comidas. Le pedía su opinión sobre la educación del príncipe Mustafa. La sentaba a su lado en las ceremonias del palacio. Quería proteger el estatus de Mahidevran, porque Hafsa sultana sabía que, si Mahidevran perdía su poder, eso podría afectar no solo al futuro de una mujer, sino también al del príncipe Mustafa. Hurrem, por su parte, se mantenía en silencio esos días. No había entrado en conflicto directo con Mahidevran. Cumplía con el protocolo del palacio. Mostraba respeto a la válide sultana. Inclinaba la cabeza al pasar ante Mahidevran, pero había un brillo diferente en sus ojos, como si supiera que su momento llegaría pronto. Tenía que ser paciente, porque el verdadero poder en el harén residía en el amor del sultán, y ese amor ahora estaba en ella. Cuando llegaron los meses de primavera, comenzó un gran ajetreo en el palacio. Solimán se preparaba para partir de campaña. Quería tomar la fortaleza de Belgrado. Se estaban haciendo los preparativos del ejército. Se reunían los soldados. Los grandes visires y los visires se reunían con el sultán. Las mujeres del harén, por su parte, se preparaban para esperar el regreso del sultán. Los meses de campaña eran largos y solitarios para las mujeres. Pero es que, antes de que Solimán regresara de la campaña, el equilibrio en el harén cambiaría para siempre. Mientras los amplios jardines del palacio de Topkapi se adornaban con racimos de flores moradas, el viento de abril hacía pasar el frescor del mar de Mármara entre las columnas de mármol y lo llevaba hasta los pasillos del harén. Estambul había acogido la primavera con toda su elegancia, pero tras ese manto de colores, en las profundidades de los muros de piedra, estaba germinando una realidad muy diferente. Aquella mañana, mientras los primeros rayos del sol incidían sobre las ventanas, Hurrem se despertó con una sensación de debilidad y agitación que nunca antes había sentido. Se dirigió con paso pesado hacia el alféizar de la ventana y, respirando profundamente, intentó recomponerse. Daye Hatun, la veterana y experimentada dama de compañía de la sala del harén, se percató de inmediato del estado de letargo de la joven.
Con la intuición que le daban los años, se acercó a Hurrem y observó la palidez de su rostro y la triste inquietud en su mirada. La sospecha que se despertó en el corazón de la mujer experimentada comenzó a aclararse con unas cuantas preguntas que le hizo con delicadeza. La falta de apetito, la sensibilidad a los olores y el aturdimiento matutino que se prolongaban desde hacía tiempo apuntaban a una sola cosa. Cuando Daye Hatun tomó el pulso a la joven en un rincón oscuro y silencioso del harén, el tiempo en la habitación pareció ralentizarse. La sonrisa protectora que se dibujó en el rostro de la anciana rompió el silencio de la estancia. Al susurrarle que una nueva vida brotaba en su interior, el corazón de Hurrem comenzó a latir con fuerza. Esta noticia era un secreto con el poder de cambiarlo todo en el corazón de la dinastía. Esta joven, portadora del amor del soberano, guardaba ahora en su corazón una parte de su linaje. Sin embargo, esta noticia milagrosa traía consigo, junto con la alegría, una profunda inquietud. Daye Hatun advirtió que la situación aún era muy reciente y que había que guardar el secreto hasta que las aguas se calmaran en el palacio y todo quedara claro. Temía que la alegría prematura se esfumara con los vientos del harén. Hurrem también se sumó a esta decisión de guardar silencio. Y es que, en este palacio, el ascenso de una mujer solo era posible gracias al favor del sultán y a los lazos que pudiera establecer con la dinastía. Pero ante ese brillante futuro se alzaba una montaña insuperable, Mahidevran Sultán. En el harén, ningún secreto podía permanecer oculto para siempre entre los muros de piedra. Los susurros se propagaban de oreja en oreja como el susurro de las telas de seda. Las infusiones que llevaban a la habitación de Hurrem, su timidez a la hora de comer y sus paseos distraídos por los jardines del palacio no pasaron desapercibidos para las miradas atentas, especialmente de los ojos de una mujer empeñada en proteger su futuro. Gulsá, la concubina más leal de la sultana Mahidevran, llevaba días siguiendo cada paso y cada respiro de Hurrem como una sombra. Cuando oyó las misteriosas entradas y salidas de Daye Hatun de la habitación y los susurros cautelosos que se extendían por los pasillos, comprendió que había llegado el momento de actuar. A paso ligero, se dirigió hacia la suite más suntuosa del harén junto a su sultán. Mahidevran Sultana, mientras bordaba elegantes motivos en las sedas que tenía en las manos junto a la ventana, vio entrar a su fiel doncella jadeando. Las pocas palabras que Gulsá le susurró al oído, inclinándose hacia ella, helaron el ambiente de la habitación de un solo golpe. Los rumores que circulaban por el harén sobre que Hurrem estaba embarazada bastaron para que a Mahidevran se le cayera la aguja al suelo. Mahidevran Sultán se levantó lentamente y miró por la ventana a su hijo de 7 años, el príncipe Mustafa, que se preparaba para el futuro en el jardín junto a su tutor. Su único apoyo, la fuente de todo su poder y prestigio en el palacio, era su hijo. Intentó ocultar la tormenta que se agitaba en su interior tras la máscara de orgullo que había colocado en su rostro. Aunque intentaba convencerse de que se trataba de un rumor, de un susurro pasajero y sin fundamento, ese oscuro presentimiento en su corazón le decía lo contrario. Las inquebrantables reglas de las tradiciones otomanas eran su mayor refugio. Sin embargo, la devoción del soberano por Hurrem tenía una profundidad que iba más allá de esas reglas conocidas. Hurrem no era solo un capricho de una noche, sino un puerto que calmaba el alma del soberano. Si esta nueva vida era real, los equilibrios del harén se verían trastocados y el poder se reestructuraría en torno a un único trono. Aquella noche, cuando la oscuridad se cernió sobre el palacio de Topkapi, las velas de la habitación de la sultana Mahidevran no se apagaron en ningún momento. Las posibilidades que no dejaban de dar vueltas en su mente, las preocupaciones sobre el futuro de su hijo y la sombra del trono le habían quitado por completo el sueño. Al amanecer, antes de que la tranquilidad de los pasillos diera paso al ajetreo matutino, una decisión firme tomó forma en su mente.
No iba a observar esta guerra silenciosa desde la distancia. Miraría la verdad a los ojos y daría ese paso que daría forma al futuro del harén. Mahidevran Sultana se había presentado ante la valide Hafsa Sultana a primera hora de aquella mañana. La inquietud y la tristeza que se reflejaban en su rostro no pasaron desapercibidas para la experimentada valide. Cuando la joven le besó la mano y se sentó frente a ella, le preguntó con voz temblorosa por aquel gran secreto que se susurraba en el harén. ¿Era cierto el rumor de que Hurrem albergaba una nueva vida en su seno? Valide Sultana dejó la taza sobre la mesa con lentitud y observó la inquietud por el futuro que se reflejaba en los ojos de su nuera. Le indicó que la situación aún era muy reciente y que debía mantenerse la calma hasta que todo se concretara. Recordándole que su hijo era un sultán y que la dinastía se fortalecería con cada nuevo vínculo, le recomendó a Mahidevran que guardara silencio. Le susurró que Mustafá siempre ocuparía el primer lugar como primogénito. Aunque estas palabras calmaron un poco el corazón de Mahidevran Sultana, al regresar a sus aposentos la inquietud no la abandonó. Mientras miraba a Gulsa, su fiel concubina que la esperaba en la puerta, el juramento de proteger el futuro de su hijo a cualquier precio se afianzó aún más en su mente. Por esas mismas horas, Hurrem, que había salido a dar un paseo por un rincón tranquilo del harén, intentaba sincronizar sus pasos con el ritmo de la naturaleza. Con la mano posada suavemente sobre su vientre, tejía sueños llenos de esperanza sobre el futuro. Justo en ese momento, se sobresaltó al oír una voz fría que se alzaba a sus espaldas. Frente a ella se encontraba Mahidevran Sultana. Las miradas de las dos mujeres se cruzaron por primera vez de una forma tan desprotegida y sencilla. Mahidevran, con una actitud directa y distante, preguntó por la verdad. Hurrem, sin apartar la mirada, confirmó la veracidad de los rumores. La sombra que se dibujó en el rostro de la sultana Mahidevran se reflejó en sus palabras. Advirtiendo a Hurrem de que en los pasillos del palacio no toda alegría transcurría sin sobresaltos y que los vientos a veces podían herir incluso las flores más delicadas, le instó a que fuera cautelosa. Tras esas misteriosas palabras, Hurrem, mirando a la sultana que se alejaba, se abrazó a sí misma con las manos temblorosas en un gesto protector. El harén ya no era solo un nido de amor, sino un mar profundo del que había que guardarse. Mientras los pasillos de mármol del palacio de Topkapi resplandecían bajo el sol de junio, el calor dentro del harén era más intenso que el del cielo exterior. La guerra silenciosa entre las dos sultanas ya la percibían todos los seres vivos que se encontraban tras los muros de piedra. El vínculo milagroso que Hurrem sentía en su interior se fortalecía día a día. El cansancio de las primeras semanas daba paso a una espera llena de dignidad. Aunque intentaba buscar la paz siguiendo los consejos de las mujeres de mayor rango, pasar un día sin tormentas en este palacio era casi imposible. Mahidevran Sultana, por su parte, se mostraba más orgullosa y visible que nunca, como si quisiera demostrar su poder. Una mañana, mientras observaba en el jardín los ejercicios de tiro con arco de su hijo, el príncipe Mustafá, y al ver aparecer a Hurrem en la lejanía, como para rivalizar con ella, destacaba en voz alta el lugar inquebrantable que su hijo ocupaba en la dinastía y el antiguo valor que le confería el hecho de ser el primogénito. Hurrem, por su parte, se refugió en el libro que sostenía en las manos, acariciándose suavemente el vientre y susurrando un silencioso juramento de protección a su propio hijo. Esa tarde se desató un gran revuelo en el palacio. Todos los preparativos para la campaña de Belgrado habían concluido y el soberano visitaba el harén antes de partir. Primero recibió las bendiciones de la valide sultana y luego se despidió de Mahidevran Sultana y del pequeño príncipe. Aunque el crecimiento de Mustafá le llenaba de orgullo, los ojos del soberano buscaban otro rostro en la puerta de la sala privada, el de Hurrem. En ese momento de despedida, lejos de las miradas, Hurrem depositó en el corazón del soberano la gran noticia que guardaba en su pecho.
La noticia de que iba a dar una nueva vida a la dinastía se transformó en una sonrisa única en el rostro del soberano. El soberano, que rodeaba a Jurrem de un gran cariño, ordenó que se la cuidara muy bien durante toda la campaña y que se cumplieran todos sus deseos. Cuando esta alegre noticia se comunicó oficialmente en poco tiempo a la valide sultana y a continuación a todo el harén, el palacio se estremeció. Cuando Mahidevran sultana recibió la noticia confirmada en su aposento, la tormenta que se agitaba en su interior se había vuelto incontrolable. Mientras observaba desde la ventana a Jurrem, a quien saludaban con respeto en el jardín, apretó suavemente los puños. En el harén, las sombras de dos grandes futuros se enfrentaban ya, y esta lucha silenciosa no había hecho más que empezar. Mientras los muros de piedra del palacio de Topkapi ardían como brasas bajo el sol de agosto, el calor dentro del harén era escenario de una agitación emocional mucho más profunda y conmovedora. La tensión entre las dos sultanas había alcanzado ya una dimensión imposible de ocultar. Mientras el soberano buscaba la victoria al frente de su ejército en tierras lejanas, Jurrem intentaba mantener la calma en sus aposentos y centrarse en el vínculo milagroso que crecía en su corazón. A medida que la nueva vida que llevaba en su interior se hacía más evidente cada día, su corazón albergaba tanto una gran alegría como un escalofrío ante el futuro. Este brillante acontecimiento aumentaba aún más la presión que pesaba sobre los hombros de la sultana Mahidevran. Mahidevran, que pasaba las noches en vela y se marchitaba día a día por la inquietud que le causaba el trono, acudió a la valide sultana y se desahogó entre lágrimas. Sin embargo, la sabia valide solo pudo aconsejarle que se centrara en su hijo y se mantuviera al margen de esa tormentosa rivalidad. Aquella tarde se abrieron las puertas del baño de mármol para el ritual de purificación y descanso de las mujeres del harén. En aquella atmósfera tenue, donde el vapor denso lo cubría todo y el agua caliente se deslizaba por las piedras de mármol, al principio todo parecía tranquilo. Mientras Jurrem descansaba en silencio en un rincón, Mahidevran sultán, que se encontraba al otro lado, se levantó lentamente y se dirigió hacia Jurrem. Las miradas de las dos mujeres se cruzaron de nuevo entre las nubes de vapor. El susurro bajo pero agudo de la sultana Mahidevran comenzó con una advertencia que recordaba lo resbaladizos e impredecibles que eran los pasillos del palacio. Aunque Jurrem, manteniendo su respeto, expresó que no codiciaba el lugar de nadie, el hecho de que las madres de los dos príncipes no cupieran en ese estrecho espacio hizo que el ambiente se volviera aún más tenso. En el momento en que la valide sultana se percató de la situación y se levantó para intervenir, toda la tensión acumulada durante meses en Mahidevran se transformó en una sacudida repentina. La dura confrontación y la tensión terminaron con un grito que resonó en el suelo de mármol. Mientras Jurrem se abrazaba a sí misma entre los brazos protectores de las mujeres de mayor rango, el harén se sumió en un profundo silencio. Mahidevran, enviada a sus aposentos por orden de la valide sultana, se quedó sola con el peso de sus pasos. Todo el palacio se dispuso a esperar la silenciosa buena nueva que vendría de la habitación de Jurrem. Tras ese desgarrador grito que resonó en los patios de mármol, el harén quedó sumido en un profundo silencio. Todos esperaban la noticia que las mujeres de mayor rango traerían de los aposentos de Jurrem. Cuando por fin se abrió la puerta, la sabia válide sultana respiró hondo. El legado de la dinastía estaba a salvo. Solo se necesitaba calma y tiempo. Sin embargo, las repercusiones de esta conmoción no se borrarían fácilmente entre los muros de piedra. Mientras los fríos vientos del otoño envolvían Estambul, el soberano regresó a la capital tras la gran victoria obtenida al frente de su ejército. Aunque la ciudad se agitó con fastos, el corazón del soberano estaba junto a sus seres queridos en el harén. Pero los impactantes acontecimientos de los que se enteró nada más poner un pie en el palacio ensombrecieron su rostro de repente.
Cuando Mahidevran Sultana se presentó ante el soberano, expresó el profundo arrepentimiento que sentía. Aunque este error fue perdonado con una severa advertencia, en nombre de la inocencia del pequeño príncipe y la paz de la dinastía, las fronteras invisibles del harén ya estaban trazadas de forma definitiva. El soberano corrió sin perder tiempo junto a Jurrem. Abrazándose a la creciente emoción y lealtad de la joven, le prometió la protección más inquebrantable para ella y su futuro. Para Jurrem, el miedo ya había quedado atrás, dando paso a una espera tranquila. Cuando el invierno llamaba a la puerta, se desató un bullicio emocionado en la habitación más protegida del harén. Mientras la oscuridad de la noche daba paso al amanecer, el primer llanto de una pequeña vida llenó los pasillos del palacio. La buena noticia fue recibida con gran alegría en todo el palacio. Había llegado a la dinastía un príncipe sano y fuerte. Cuando el soberano entró en sus aposentos y contempló a ese pequeño milagro, le susurró el nombre bendito del profeta, Mehmed. Jurrem había alcanzado el puesto más inamovible del harén, no solo como la mujer que poseía el corazón del soberano, sino también como la sultana que llevaba en sus entrañas el futuro de la dinastía. Mientras los gritos de celebración que se elevaban desde las ventanas del palacio se extendían por la ciudad, Mahidevran Sultana observaba en silencio el exterior desde sus aposentos. Su hijo Mustafa ya no estaba solo en el camino hacia el trono. El destino de las dos madres y de los dos príncipes se había visto arrastrado por una corriente totalmente nueva en las profundas aguas del harén. Mientras las columnas de mármol del palacio de Topkapi se refrescaban con la brisa primaveral, en los aposentos del harén se daban los primeros pasos hacia un nuevo orden. La nueva alegría de la dinastía, el pequeño Mehmed, crecía cada día con amor, consolidando el lugar inquebrantable de su madre, Jurrem Sultana, en el protocolo del palacio. Ahora había un equilibrio entre dos grandes poderes en el harén. Aunque en teoría se trataba de una igualdad, el lugar que ocupaba en el corazón del soberano ofrecía a Jurrem Sultán un trono invisible. Para Jurrem Sultán, la mayoría de sus sueños se habían hecho realidad. Sin embargo, su visión le susurraba que debía alejar del palacio todas las sombras del futuro. Una mañana, cuando visitó a la sabia Valide Sultán en sus aposentos, sacó a colación con delicadeza la antigua tradición de la dinastía de partir hacia el campamento. Le preguntó cuándo llegaría el momento de que los príncipes, en su etapa de madurez, se marcharan con sus madres a los palacios de las provincias. Valide Sultana confirmó que esa tradición era inquebrantable y que, llegado el momento, cada príncipe seguiría su propio camino. En el corazón de Jurrem brotó una gran esperanza, pues esa partida significaba que en el harén reinaría un único futuro. Por aquellos mismos días, Mahidevran Sultana también había salido a pasear con su hijo, el príncipe Mustafa, que crecía y se desarrollaba en el jardín. Las inocentes preguntas del joven príncipe despertaron una vez más en el corazón de su madre las inquietudes sobre el futuro. Mahidevran, agarrando con fuerza la mano de su hijo, le recordó que su propio pecho era siempre el puerto más seguro. Aunque la posibilidad de alejarse del centro del poder de Estambul traía consigo cierta melancolía, la idea de escapar de aquellas agotadoras tormentas del harén prometía, en el fondo, una paz interior. Cuando llegaron los meses de verano, el soberano coronó el aprecio que sentía por Jurrem Sultán con unos aposentos nuevos y suntuosos que le había asignado. Las dos sultanas habían comenzado a vivir en sus propios mundos, sin pisarse las unas a las otras. Aunque la Valide Sultana consideraba que este nuevo orden era lo más sensato para mantener la paz en el harén, sabía muy bien que, en el imparable fluir del tiempo, ambos príncipes crecerían algún día y que el verdadero futuro se definiría en ese momento. Mientras los jardines del palacio de Topkapi se adornaban con las hojas doradas del otoño, las huellas del tiempo se hacían más evidentes en el rostro de la sabia Valide Sultana. A pesar del cansancio que le traía la edad,
Su mente seguía siendo aguda y su lealtad a la paz de la dinastía era inquebrantable. Su mayor deseo era apaciguar esos vientos fríos que soplaban entre los muros de piedra del harén. Con este propósito, la sultana mayor convocó a sus dos nueras a su aposento y les susurró el valor de la serenidad. Primero recibió a Mahidevran Sultana. Le recordó que la ida era una carga que consumía al ser humano desde dentro. Aunque Mahidevran expresó las profundas rencillas del pasado y la tristeza que le producía el aislamiento, encontró consuelo en las sabias palabras que le recordaban el lugar especial que ocupaba su hijo Mustafa en la dinastía. Mientras en el palacio se susurraba la buena noticia de una segunda vida que brotaba de nuevo en el corazón de Hurrem Sultana, la mayor tarea que le correspondía a Mahidevran era mantener la entereza por el futuro de su hijo. Más tarde, la validez sultana recibió a Hurrem Sultana y al pequeño Mehmet, que empezaba a gatear. Mientras Hurrem se sentía orgullosa de anunciar una nueva alegría a la dinastía, la sabia mujer le habló de la virtud del perdón, de dejar a un lado las turbulencias del pasado. La única forma de encontrar la paz en este mundo convulso era dar cada paso con cuidado y no perturbar la serenidad. Con la llegada de la primavera, el harén se llenó de alegría con el primer llanto de una delicada niña. El soberano le dio a ese inocente capullo el nombre de Mihrima, que simboliza las luces más brillantes del cielo, el sol y la luna. Como madre de un príncipe y de una sultana, el valor de Hurrem en el palacio se había consolidado aún más. Esta buena noticia trajo un poco de paz al corazón de la sultana Mahidevran, pues una hija recién nacida no alimentaba esas grandes sombras en el camino hacia el trono. Mientras observaba a su hijo Mustafa, que correteaba por el jardín, decidió esperar con entereza. La sabia Validé, por su parte, rezaba mientras contemplaba los nuevos brotes del harén, deseando que esta frágil paz perdurara frente al implacable fluir del tiempo. Mientras las torres de mármol del palacio de Topkapi brillaban bajo el sol de verano, se estaba produciendo uno de los cambios más profundos e irreversibles en el arraigado orden del harén. Para el primer príncipe Mustafa, que había crecido y madurado en el jardín y ya había demostrado su valía, había llegado el momento de partir hacia el Sanjak, el palacio provincial donde adquiriría experiencia. El soberano anunció ante los pajes del diván, con inquebrantable aprecio, la decisión de nombrar a su primogénito para el Sanjak. El orgullo agridulce que traía consigo el alejamiento de la capital se extendió por los pasillos del palacio como una triste canción de despedida. Para Mahidevran Sultana, esta partida significaba separarse por completo de este enorme palacio en el que había respirado durante 20 años, acumulando alegrías y decepciones. Mientras se preparaban los baúles, entre las telas de seda se recogían en silencio todos los recuerdos del pasado. Antes de partir, Mahidevran fue recibida en los aposentos de la sabia Valide Sultana, y entre lágrimas de tristeza expresó su gratitud a aquella noble mujer que le había enseñado la inquebrantable virtud de la paciencia y la maternidad. La sabia sultana, por su parte, le deseó fortaleza a su nuera y le susurró que encontrara la paz en su nuevo hogar, refugiándose en su hijo. A la mañana siguiente, la caravana, moviéndose al ritmo de la banda militar, comenzó a alejarse de la ciudad entre los aplausos de la gente. Mahidevran Sultana, mientras contemplaba por última vez desde la ventanilla del carruaje el azul del mar de Mármara y la silueta del palacio que se alzaba en la lejanía, sintió en lo más profundo de su ser un profundo alivio. Comenzaba un nuevo mundo en el que ya no sería testigo cada día del ascenso de su rival, sino que se centraría únicamente en el futuro de su hijo. Tras esta gran despedida, la única e inquebrantable gobernante del harén era ahora Hurrem Sultana. Su elegancia y sabiduría se vieron coronadas en el corazón del soberano con una decisión sin precedentes. Se produciría una primicia en la historia otomana. El soberano ofrecería un juramento oficial de lealtad a la sultana de su corazón.
Lejos de las miradas, en una mañana de devoción, el soberano, sosteniendo con fuerza las manos de Hurrem, le susurró que la convertiría no solo en la madre de sus hijos, sino en la esposa oficial e inquebrantable de su vida. Mientras los meses de verano traían alegría a los jardines del palacio, el harén resonaba con un fastuoso banquete nupcial. Este vínculo oficial elevó a Hurrem Sultana a un rango inalcanzable no solo a los ojos del palacio, sino de todo el imperio. Cuando esta impactante noticia resonó en el lejano palacio de la provincia, un profundo cansancio se apoderó del corazón de Mahidevran Sultana. Mientras contemplaba las verdes llanuras desde su ventana, aquella antigua ira que albergaba dio paso a una aceptación digna. Ya liberada de las disputas del pasado, había dedicado toda su esperanza y su futuro a la madurez de su hijo Mustafa, el ojito derecho del pueblo y de los soldados. En la capital, Hurrem Sultán preparaba a su hijo Mehmed, su mayor esperanza, para los caminos inquebrantables del futuro. Mientras le acariciaba el cabello con cariño, le susurraba el valor de gobernar con justicia y crecer con entereza. A medianoche, sola en su habitación, la sultana contempló desde la ventana las luces de Estambul que brillaban como estrellas. Reflexionó sobre ese largo viaje que la había llevado desde su tormentoso pasado en tierras lejanas hasta la cima del imperio. Los miedos ya habían quedado atrás, y aquella gran victoria, tejida con paciencia e inteligencia, había encontrado su lugar. Mientras cerraba los ojos con paz, el susurro de los muros de piedra llevaba su nombre hacia el futuro.